Reciban un cordial y afectuoso saludo de nuestra parte. Luego de escuchar esta preciosa alabanza de parte de nuestro extraordinario equipo musical, dirigido por el pastor Abdiel Pérez, pastor de adoración de nuestra Iglesia Bautista La Fe, está acompañado de las hermanas Elienei Ordóñez y también por nuestra hermana Alexandra Ordóñez. En el saxo está el director musical Rafael Chacín y también está acompañado por el excelente músico Néstor Pirela en el teclado. Juntos forman un extraordinario equipo musical y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. En esta oportunidad, en el día de hoy, nosotros en Venezuela estamos celebrando el Día del Padre. Queremos hacer llegar a todos los papás nuestras felicitaciones. Damos gracias al Señor por la vida de todos aquellos hombres que han dedicado sus vidas a la crianza de sus hijos, a sembrar los valores, a sembrar principios, a modelar a sus hijos. De manera que vaya hasta todos nuestros papás, a nombre de la Iglesia Bautista La Fe, nuestras sinceras felicitaciones. Que Dios los bendiga con su abundante gracia. En esta oportunidad quisiéramos nosotros compartir con ustedes una enseñanza que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. En este episodio, Jesús está atravesando por unos sembradíos con sus apóstoles y los apóstoles están recogiendo espigas de trigo, que era muy normal que lo hicieran. Tenían hambre y ellos comenzaron a recoger espigas para comer. Dice que era en día sábado. Estaban por allí unos líderes religiosos llamados los fariseos y entonces se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo? Y ciertamente ellos de alguna manera tenían algo de razón, porque había la ley de Moisés, pero la ley de Moisés estaba reinterpretada por los líderes religiosos y estos líderes religiosos habían confeccionado libros de reglamentos que interpretaban a Moisés. De tal manera que ellos lo que estaban era allí aplicando legalistamente los reglamentos, su interpretación humana de lo que Moisés había dicho. Entonces ellos están acusando con una actitud de hipocresía, con una actitud religiosa, con una actitud poco misericordia, poco humana, porque para ellos era primero la aplicación legalista de la norma. Para ellos el camino era la religiosidad. Para ellos el camino de acercarse a Dios y de acercarse a los hombres era el camino de la religiosidad. Por lo tanto, cuando vieron a unos hombres con hambre y la religión, ellos prefirieron la religión. Por eso le dicen a Jesús: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos le aplicaron a los discípulos hambrientos todo el peso de la ley. No miraron la necesidad humana. No aplicaron la misericordia, aplicaron solo la religiosidad. El camino de la religiosidad separa al hombre de Dios, separa al hombre de la necesidad humana, lo lleva solamente al camino de la hipocresía, solamente lo lleva al camino de la apariencia. Y en el día de hoy, muchas veces, aún en medios cristianos, hay mucho de religiosidad. Jesús, cuando le es preguntado, se les echa esta pregunta: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Él los confronta precisamente con su propia hipocresía. Él les dice: ¿no habéis leído en la ley cómo David y los que con él andaban, cuando tuvieron hambre, entraron en el templo y al sacerdote le pidieron alimento y le fue dado los panes de la proposición y son sin culpa? Es decir, eso fue cuando David estaba huyendo del rey Saúl y llegó allí a los predios donde el sacerdote era Ahimelech, y entonces Ahimelech le ofreció los panes de la proposición. Esos panes eran solamente para los sacerdotes, eran panes dedicados a Dios y solamente podían comerlos los sacerdotes. Pero en ese momento David tenía una necesidad y el sacerdote le concedió estos panes que estaban dirigidos exclusivamente a los sacerdotes y se los dio a David. Pero nadie
A lo largo de la historia del pueblo judío, nadie acusó a David de haber violado la ley. Nadie, ni los fariseos acusaban a David. Por el contrario, honraban a David y admiraban a David. Pero Jesús lo confronta con este episodio en que se violó la ley por una necesidad humana. Y luego él les dice, ¿o no también ustedes no han leído cómo es el caso de los sacerdotes que en el día sábado, en el día de reposo, violan el templo y son sin culpa porque hacen actividades en el templo que están prohibidas por los reglamentos religiosos? Es decir, pero para los seres humanos, pero no para los levitas. Y entonces ellos dicen, y son sin culpa, y nadie los inculpa por eso. Es decir, pero a estos pobres hambrientos, ustedes los están acusando. A estos hombres que tienen una necesidad humana, que son desconocidos, que son anónimos, porque ustedes protegen a David, que es el gran estadista, el gran rey de Israel. Protegen a los sacerdotes, porque precisamente son parte de esa casta religiosa. Pero ahora estas personas que están vulnerables, que son débiles, que son anónimos en la sociedad judía, ustedes quieren ir contra ellos con toda la fuerza de la religiosidad y la aplicación legalista de la norma religiosa. Él les está diciendo entonces, pero sepan una cosa, que si el templo, como él les dice, los sacerdotes infringen lo sagrado del templo y son sin culpa, dice él, y recordemos que el templo judío era el epicentro de la religión judía. El centro de la praxis de la religión judía lo constituía el templo. Allí estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, estaba el arca con las tablas del pacto, estaba además también el altar del sacrificio donde se hacían los holocaustos. Es decir, el centro, el epicentro de la religión judía era el templo. Y sin embargo los sacerdotes violaban ese recinto sagrado y dice Jesús, y son sin culpa. Sin embargo, dice él, uno mayor que el templo está acá. Mayor que el templo era Jesús, y por lo tanto él dice, si los sacerdotes que violan el templo son sin culpa, aquí está uno que está por encima del templo. Y él dice, y yo apruebo que la necesidad humana está por encima de la aplicación legalista de la norma. Son dos formas de vivir. Una religiosidad, una forma religiosa de cumplir con los preceptos, cumplir con la religión. Pero Jesús lo que quiere es una relación con Dios. Una relación que esté caracterizada por la gracia, por el perdón, por la misericordia. Por eso él, y finalmente él dice, si supierais, si hubieses entendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Precisamente es lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 6. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos se apegaban a lo que es el ritual ceremonial de la ley, al holocausto, al ritual, pero le quitaban, le restaban el contenido verdadero de ese acto ceremonial, de ese acto religioso, que era la misericordia. Un sacrificio sin misericordia no vale de nada. Y para nosotros en el día de hoy, también, si nosotros decimos que somos seguidores de Jesucristo, el hecho de estar apegados a religiosidad, el hecho de estar apegados a mero ceremonial religioso, si no va con contenido de misericordia, de gracia, de amor, de fraternidad, ese acto religioso carece de todo sentido. Eso es lo que el Señor le dice a través del profeta Isaías. Ayunamos, decían los religiosos. Ayunamos y no te diste por entendido, no nos prestaste por atención, nos bañamos de silicio, hicimos actos religiosos. Y dice él, y entonces el Señor le responde a ellos: ustedes hacen todas estas cosas, pero a la par de eso hieren con el puño inicuamente a vuestros trabajadores. ¿Es ese el verdadero ayuno que yo escogí? Entonces no es más bien que partas tu pan con el hambriento y al desnudo lo cubras. Es decir, un acto de religiosidad, un acto religioso, si no va respaldado por gracia, si no va respaldado por misericordia, si no va respaldado por el amor de Jesús, entonces para el Señor carece de toda significación. Por eso el Señor dijo claramente, dejó que sus discípulos recogieran espigas aún en día de reposo, con las palabras que él mismo termina: yo soy Señor aún del día de reposo.
y puedo permitir, y lo hago, de que mis discípulos, con su necesidad humana, para mí son prioritarios al mero cumplimiento de la actividad religiosa. Dios les bendiga.